En los últimos meses he recibido muchas preguntas de todos ustedes sobre un aceite esencial muy popular que tiene propiedades antimicrobianas, tiene propiedades antifúngicas, antiinflamatorias, pero ¿saben qué? También he visto efectos secundarios que asustan o desmotivan muchísimo a los pacientes y usualmente es porque se utiliza mal o se utiliza sin supervisión profesional. Entonces es muy importante saber qué es lo que hay detrás de este potente aceite suplemento natural, cómo funciona, sus beneficios reales, pero sobre todo los errores más comunes a la hora de consumirlo. Así que tengo aceite de orégano, ¿cómo lo uso? ¿Y ahora qué hago? Bienvenidos una vez más a este episodio y esta nueva entrega de ¿Y ahora qué hago? Esta cápsula de salud y bienestar educativa que pretende ayudarte a resolver todas esas dudas que se van presentando a medida que tratas de comenzar un estilo de vida más saludable. Yo soy la doctora Montserrat Rodríguez, tu médico nutricionista. Y si hoy vamos a hablar del aceite de orégano, que se ha hecho súper famoso y popular, no solamente porque muchos médicos lo están usando y lo están indicando, pero mucha gente que no es médico también. Me han venido personas que se los ha recomendado el peluquero, el quiropráctico, la persona que le da masajes, el profesor de yoga, un influencer en TikTok, en fin. Vamos a empezar a hablar de este aceite, vamos a poner los puntos sobre las íes y vamos a sacarle provecho a la información, porque de todo se puede aprender. Lo primero que quiero decirles que el aceite de orégano está derivado de una hierba, de una planta que se llama Origanum vulgare y contiene unos ingredientes muy particulares. El primero de ellos es el carvacrol y el otro es el timol. Son dos compuestos con un reconocido efecto antimicrobiano y antioxidante que de verdad la literatura científica ya ha estado mostrando que eso es así, es decir, lo ha estado confirmando. Usualmente y tradicionalmente se utilizaba o se utiliza todavía para infecciones respiratorias, infecciones digestivas e infecciones urinarias. ¿Quién lo popularizó? Podríamos decir que fue la candidiasis. ¿Por qué? Porque desde que también conocemos que la candidiasis es digamos, una enfermedad o una infección, mejor dicho, que tiene muchísimas repercusiones en nuestra salud y que muchas veces tenemos una disbiosis intestinal y esa candidiasis está alborotada. Entonces ahora ya todo el mundo sabe que existe el aceite de orégano porque es muy efectivo para eliminarla. También se utiliza como antiparasitario y también hasta como refuerzo inmunológico. Por cierto, durante el periodo del COVID mucha gente lo utilizó. Pero hay algo que tenemos que entender y es que la potencia del orégano o sus beneficios no significa que podemos tomarlo a la libre sin ningún tipo de precaución. Entonces, especialmente en estos casos donde existen otras condiciones agregadas, hay que tomar ciertas precauciones porque no es lo mismo un tipo de aceite orégano que otro, ¿verdad? Hay diferencias y eso lo vamos a ver, pero también existen diferentes maneras de consumirlo y algunas de ellas son más ventajosas que otras. Entonces entremos de una vez en los efectos secundarios más frecuentes. Ya sabemos cuáles son los efectos positivos, ahora vamos a ver cuáles son los efectos secundarios más frecuentes. Y cada vez que la persona consume el aceite de orégano y lo hace como debería ser, que es en cápsulas, ciertas cápsulas vegetarianas o también en forma de gotas, esto puede provocar en algunos pacientes irritación gastrointestinal. Esa irritación gastrointestinal se va a manifestar como náuseas, acidez, quemazón, ¿verdad? Sobre todo en la parte del esófago y en el estómago, diarrea, malestar abdominal, sobre todo cuando se comete el error, mejor dicho, de consumirlo, es un horror también, en ayunas o en dosis inadecuadas. También se ha visto que el aceite de orégano puede producir reacciones alérgicas que se manifiestan
como forma de rash, como cualquier alergia, picazón, congestión nasal o incluso dificultad para respirar. Esto se ha visto que es mucho más frecuente en aquellas personas que son alérgicas, bien sea a la menta, a la albahaca, a la salvia o a la lavanda. También se ha reportado inflamación o irritación de las mucosas, sobre todo la mucosa gástrica. Cuando se utiliza dentro de la cápsula vegetariana, que son unas capsulitas que se compran para poner allí las gotitas de aceite de orégano, que es la manera más segura de utilizarlos. Algunas veces esas cápsulas son de mala calidad, son débiles, no están bien diseñadas. Se pueden romper y se rompen justamente en el área de la garganta, del esófago o incluso del estómago. Entonces allí se produce la irritación, porque esa cápsula está supuesta a abrirse en el intestino delgado, no en estas primeras áreas que les dije de garganta, esófago o estómago. Algunas personas también han reportado que se les puede bajar la presión exageradamente, sobre todo si abusan de el aceite, de la dosis del aceite, y a su vez están tomando antihipertensivos, es decir, medicamentos para bajar la presión. Entonces hay que tener cuidado de no consumirlos juntos y además de dosificar e ir progresando en la dosis para que el paciente no se sienta mal y el cuerpo pueda hacer la adaptación. Igualmente los pacientes con diabetes, bien sea porque se están poniendo Ozempic o metformina o incluso insulina, cuando hay hipoglicemia producida por los medicamentos y al mismo tiempo han tomado el aceite de orégano, él también puede bajar la glucosa, lo cual es un excelente efecto, pero si no estás tomando estas pastillas o estos medicamentos y si ya eso no te ha producido un bajón de azúcar, porque si no los síntomas se van a empeorar. También he tenido pacientes que han reportado mareos, somnolencias, fatigas e incluso cambios hormonales por el posible efecto que existe en los estrógenos y en la parte de la fertilidad. Entonces, ¿cómo, por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pasa o cómo se ha desvirtuado o cómo se ha, digamos, deformado el uso del aceite y por qué llegamos a tener estas reacciones alérgicas? Porque es cierto que es un aceite muy positivo para muchas cosas. Bueno, usualmente, como les dije, es cuando el paciente se automedica, cuando va y compra porque le dijo la prima, la vecina, la sobrina, quien sea. No que me regalaron, que están vendiendo unos aceites tal y cual, aceites esenciales. Y entonces, bueno, resulta que compran el aceite, no sabemos de qué calidad o de qué factura puede ser. Y entonces porque les parece que una gotita es muy poquito, a lo mejor entonces se sobrepasan en la dosis. Y cuando hay esta exageración en la dosis sin control, lo más probable es que vas a tener algún tipo de problema como los que te acabo de mencionar. La segunda causa por la cual se desencadenan los efectos secundarios está porque los pacientes les encanta muchas veces porque asocian el ayuno, tomarlo en la mañana, tomarlo con el estómago vacío, como una mejor manera de absorber las propiedades. Pues sepan de una vez que el aceite de orégano no debe consumirse en ayunas. Como les dije, cápsulas de mala calidad o mal encapsuladas. A veces no ponemos, ¿verdad?, las dos partes de la cápsula como tiene que ser. Se queda medio abierta y entonces viene el problema de la irritación. También cuando se usa de manera prolongada, porque él puede ser una maravilla y de verdad aporta muchísimos beneficios a la salud, pero nosotros no tenemos por qué estar consumiendo aceite de orégano indefinidamente. Entonces se recomienda que máximo 4 semanas seguidas bajo la supervisión de un profesional, un médico nutricionista, funcional, que sepa del manejo de aceites esenciales y, por supuesto, con un objetivo y con un programa. Me lo tomo desde este día hasta este otro día, donde se supone que los beneficios y que los síntomas por los cuales te lo estás tomando ya deben haber desaparecido. Y por supuesto, mucho cuidado con la combinación con otros medicamentos, porque más adelante ya les voy a decir ahora mismo cuáles son las posibles interacciones que pueden haber entre el aceite de orégano y los medicamentos. Entonces, hablando de eso, empecemos de una vez. Si tú estás consumiendo anticoagulantes,
como la warfarina, como la aspirina, el Coumadin y cualquiera de sus derivados, puede haber riesgo de sangrado. Sí, porque resulta que el aceite de orégano ayuda a licuar un poquito la sangre, lo cual es muy bueno en pacientes que tienen antecedentes de problemas como stroke, como infartos previos o arritmias, pero ojo y mucho cuidado, si tú estás anticoagulado, entonces la dosificación tiene que ser con mucho cuidado. Ya hablamos de los antidiabéticos como la insulina y la metformina. ¿Por qué? Porque puedes tener el riesgo de hacer hipoglicemias severas. Y el que sabe, porque lo ha padecido, lo que es una hipoglicemia, sabe que es una situación muy drástica para el cuerpo y de verdad, bueno, se pueden hasta morir las personas si no se atienden rápidamente. También estamos hablando de los antihipertensivos porque puede bajar demasiado la presión. Entonces, si tu cuerpo se está adaptando al medicamento para la presión o si te aumentaron la dosis, mucho cuidado con en ese momento empezar a consumir el aceite de orégano sin orientación de un médico, sin supervisión, porque te puede dar side effects. Igualmente, las estatinas, que son esas medicinas para bajar el colesterol, también los antidepresivos y los anticonvulsivantes, los medicamentos que se utilizan para las convulsiones, que muchos de ellos no necesariamente los utilizamos solamente para las convulsiones, sino que también se pueden utilizar para algún tipo de migraña o incluso, por ejemplo, trastornos de atención, también se pueden utilizar. Entonces, con estos medicamentos hay que tener cuidado porque pueden alterar los niveles en sangre y si tu cuerpo ya estaba acostumbrado a recibir una dosis y tener el efecto, si le agregas el aceite de orégano, entonces pudiera haber un cambio en el nivel de sangre del medicamento que no te conviene. Los medicamentos como para tratar la tiroides, bien sea para el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, los sedantes, o sea, los medicamentos para los nervios, para la ansiedad, para ayudarte a dormir, o los inmunosupresores, también hay que tener cuidado si estás consumiendo esos medicamentos porque pudieran potenciar los efectos. Es decir, no es que te va a dar una sobredosis del medicamento, pero te va a dar un efecto a lo mejor más allá de lo que tú necesitas y quieres. Y eso obviamente es considerado como un factor de riesgo. Entonces, si estás tomando medicamentos para enfermedades y condiciones crónicas, no utilices el aceite de orégano sin consultar a un médico o nutricionista funcional. Y esta es prácticamente la condición. O sea, yo no te estoy diciendo para nada que no lo consumas o que no lo puedes consumir y punto. No. Lo que pasa es que como todos los suplementos que usualmente nosotros consumimos, y pensamos que como son de venta libre, bueno, no importa, ahí para adelante, yo me lo tomo porque eso está de venta libre y eso es pura hierba o eso de la naturaleza me lo dio y si la naturaleza me lo da, entonces seguro que no hay ningún problema, pero no, también en la naturaleza hay plantas venenosas y hay cosas que nuestro cuerpo no puede exponerse a eso de una manera indiscriminada. Entonces ahora vamos a hablar de cómo lo usamos de forma segura, porque acá se trata no nada más de dejarte con la idea de que el aceite sí se puede usar, pero que tiene muchas complicaciones y que entonces mejor no lo uso. No, vamos a utilizarlo como es. Como les dije, primero que nada ir a su médico. Después, la dosis sugerida general es entre 100 a 200 miligramos al día. Cada vez que usted tenga el aceitito, debe decir si el aceite es de buena calidad. Primero, que sea orgánico, ¿verdad? Que sea terapéutico, porque una cosa es aceites para simple aromaterapia, para usarlos como desinfectantes, para usarlos para perfumar el ambiente, it's okay. Pero muchos no son para el consumo humano, no son terapéuticos. Entonces tienes que asegurarte que sea así. Lo otro que sea orgánico y lo otro que te dé toda la información en la botellita o en el envase. Entonces, en una gota, a lo mejor hay 100 miligramos, entonces si es una gota 100 miligramos, es una gotita lo que te toca. O si son 50 miligramos, pues serán dos. Y también puedes jugar entre 100 a 200 miligramos al día, que por cierto también la puedes dividir, dependiendo de si estás tomando otros medicamentos o para consumirlo con las comidas. No más de 2 veces al día. Y yo les diría que lo programen para máximo 4 semanas.
porque el aceite de orégano de verdad es muy potente y se supone que ya en 2 semanas o 3 los síntomas por los cuales tú te lo estás tomando o la condición médica por la cual te lo estás tomando ya debería estar más o menos controlada. Siempre con los alimentos, jamás en ayuna, ya eso lo dijimos, con todos los aceites esenciales, con todos los suplementos. Es muy importante que ustedes mantengan una hidratación adecuada. ¿Por qué? Bueno, porque el agua ayuda a ir lavando las mucosas de cualquier residuo que pueda quedar del medicamento que no debería, pero también ayuda a difundirlo mejor, ¿ok? A diluirlo, a difundirlo mejor y a hacerlo más seguro. Siempre, siempre si tú tienes alguna condición especial, como que te van a operar de algo, que estás recibiendo quimioterapia, que estás en embarazo, obviamente, que estás lactando, o que pues, vas a ser sometido a cualquier proceso diagnóstico, incluso, consulta con tu médico, porque, como les dije, a lo mejor el contraste o el medicamento endovenoso que te van a poner o lo que sea, puede chocar con el aceite de orégano, entonces la manera más segura de no que eso no suceda es que lo consultes con tu médico, incluso que lo suspendas, porque obviamente esto sería temporal. Cuando vayan a utilizarlo para el sistema respiratorio, ¿verdad? Vía inhalado o también tópico, que pueden utilizarse, se diluye en solución fisiológica y se pueden hacer como la Frin, como ese medicamento que uno se pone en la nariz para descongestionar la nariz. Entonces, siempre diluirlo primero en un aceite de base como el aceite de coco o el aceite de oliva, que son aceites totalmente aprobados y de amplio consumo en culinario, en nuestras comidas, y muchas de las cápsulas que hoy en día se utilizan para los suplementos son de aceite de coco o de aceite de oliva o de aceite de aguacate, cualquiera de ellos está bien para que tú lo diluyas primero allí, ¿verdad? Esa gotita o 2 gotitas, y luego entonces lo utilices en tu inhalador o también en tu dispensador. Hay personas que no deben consumir o no pueden consumir el aceite de orégano. Sí, como siempre. Al principio ya lo asomamos, pero vamos a repasarlo. Las mujeres embarazadas, porque hay un efecto que tiene estos dos ingredientes de los cuales hablamos al principio, el carbacrol y el timol, que son ingredientes que pueden empezar a estimular la contracción del útero. Entonces, eso no lo queremos en una paciente embarazada, obviamente, en ningún momento, porque las contracciones deben presentarse en el momento justo, en el momento que es. Cuando estás lactando, tampoco, porque bueno, igual la misma cosa, eso pasa a tu sistema y de tu sistema puede pasar a la leche y de la leche puede pasar al bebé y eso no lo andamos buscando. O también porque tus hormonas en el momento de la lactancia están en un proceso de transición y no queremos afectar eso. A los niños pequeños, sin prescripción y sin aprobación del pediatra, definitivamente no. Y créanme que yo utilizo los aceites esenciales, yo creo que son seguros en su gran mayoría, pero con los niños hay que tener cuidado porque ellos todavía están en desarrollo, tienen sus órganos, sus sistemas no están suficientemente maduros a veces, el sistema inmunológico se está formando, entonces a veces son más propensos a tener alergias, a tener reacciones, digamos, un poquito más allá de lo que debería ser. Y entonces es mejor prevenir que lamentar, porque se pueden esperar para que hable con el pediatra y el pediatra entonces le dé la luz verde. Las personas, como les dije, alérgicas a las plantas de la familia Lamiaceae, que son las que le dije, la menta, la albahaca, la salvia, la hierbabuena, la otra, ¿cómo se llama? El peppermint, que sí, la hierbabuena, exacto. Muchas personas que son alérgicas a esas plantas también terminan siendo alérgicas al orégano porque tienen componentes similares y bueno, son alérgicas a ese componente. Y personas con insuficiencia renal o con insuficiencia hepática tampoco deben consumir este aceite porque, bueno, no tienen la capacidad el cuerpo de eliminar los restos después del uso del aceite o de metabolizarlo y se puede ir acumulando y se puede volver en algo tóxico. Cada vez que ustedes vayan a consumir el aceite de orégano, una vez que ya
saben cómo usarlo, cuáles son las precauciones, el médico les dijo que sí, que no hay ningún problema. Muy importante, entonces, como les dije, siempre una presentación segura, o en cápsulas entéricas o perlas. Las perlitas es como una capsulita muy chiquitita donde ya viene encapsulado el producto, existe. Si ustedes van a cualquier botánica o en Amazon lo van a encontrar. Pero si eres de los que te gusta el aceite como tal, entonces acuérdate de buscarte unas capsulitas, que son cápsulas entéricas, que así se llaman porque las van a utilizar en tu sistema digestivo. Y muy importante, de buena calidad, porque recuerden, ni se debería abrir en el camino antes de llegar a donde tiene que llegar, ni tampoco romperse o deshacerse. Y esas cápsulas entéricas o de liberación entérica también deberían ser veganas y ojalá orgánicas. ¿Por qué? Bueno, porque si estamos cuidando tanto el aceite, no lo vamos a encapsular en una cosa que no vale la pena. Y a veces esas cápsulas las consigues también de soft gels, cápsulitas blandas. La concentración ideal del carbacrol debe ser entre 60 a 80%. El carbacrol es uno de los ingredientes estrellas del aceite de orégano, muy beneficioso. Pero verifica siempre que diga 70% carbacrol o estandarizado al 70%. Por encima de 85% puede ser extremadamente irritante, aunque tomes todas las precauciones que ya te dije. Y por debajo del 50% perdiste los reales porque no es efectivo. Entonces, el punto ideal, el punto, digamos, estándar y seguro y además efectivo es 70% de carbacrol. Ya dijimos que debe ser de origen botánico, es decir, orgánico, biológico, como también lo llaman en algunas áreas de Europa, que su único ingrediente sea el orégano, Oreganum vulgare, que es así como se llama digamos, el nombre científico de la planta, y del quimiotipo carbacrol, porque hay muchos aceites de orégano que no tienen el carbacrol porque son para otro uso, como les acabo de decir. Mientras más clara es el aceitito, de mejor calidad terapéutica y por supuesto asegúrense que no sea una mezcla con aceites baratos, porque a veces le ponen, qué sé yo, 50% de un aceite cualquiera con el 50% de aceite de orégano, entonces obviamente es de una pésima calidad. Por eso los distribuidores tienen que verificarlos para que sea un producto que tenga garantías. Ideal bien sea diluido en aceite de oliva virgen, en aceite de coco y si lo vas a utilizar tópico, porque también se puede utilizar tópico, pues sobre todo sobre piel, entonces puede utilizarlo también con aceite de jojoba. Jamás, vuelvo y les repito, aceite de orégano puro directamente en ninguna parte, ni en piel ni en mucosas. Entre los certificados que debe decir la etiqueta, fíjense bien en los que los voy a decir. El primero, que sea producido en un país donde hayan normas, leyes, inspecciones sanitarias, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque hay muchísimas cosas que se venden en Internet que no tienen absolutamente ninguna regulación y que las importan y uno no sabe ni cómo carrizo entran a los países donde uno está y terminan en tu casa y tú pensando que compraste algo de buena calidad y no lo es. Nunca, no es que siempre lo más caro es mejor, pero sospechen de un aceite donde hay una diferencia de precio muy grande, porque eso no debería suceder. Entonces, el sello GMP, que significa Good Manufacturing Practices en inglés, ¿eso qué nos dice? Que el producto que usted está comprando ha sido revisado y que efectivamente la concentración, la cantidad del ingrediente activo son verdad, corresponden a esa inspección. Además de que sea orgánico, que ya les dijimos, debe ser non-GMO, es decir, que no tenga partículas genéticamente modificadas, porque si no, entonces no es el ingrediente original que les hablé, el único que está ahí. Puede haber qué sé yo, una cepa, una semilla, cualquier cosa que ya no tiene la concentración de carbacrol que debería tener. Debe haber sido testeado o probado por un tercer
en lo que llaman una tercera parte, un tercer laboratorio, un tercer organismo independiente, porque por supuesto el que los produce siempre va a decir que es lo máximo. El gobierno va a dar su opinión, el gobierno o la institución gubernamental que lo esté, digamos, avalando. Por eso siempre es bueno una tercera parte que no tiene ningún interés en eso, que es el que va a venir a decir que la pureza es real y que no tenga aditivos artificiales, porque a veces también te empiezan a meter la cuestión de que no, este tiene orégano con tal cosa, no, que no tenga ningún tipo de aditivo artificial. Y siempre tomarlo con las comidas. Entonces, si usted va a comprar cualquiera, recuerden, Origanum vulgare, primero que nada, que es el ingrediente puro, el que indica la pureza, 70% carbacrol, que sea en cápsulas entéricas, soft gel o en perlitas, ya que venga así. Y esa cápsula entérica que sea de aceite de coco o también diluido con aceite de oliva. Son las formas más seguras y efectivas. Y si tú estás utilizando este aceite, me encantaría que nos escribieras en los comentarios a toda la comunidad, que cada vez está más grande y eso me encanta, cómo te ha ido. Si tienes un buen distribuidor, pues también déjanoslo saber. Yo tengo mis marcas favoritas. Siempre me preguntan, pero ¿cuál vende usted? Yo no vendo productos todavía, porque uno nunca sabe, pero sí estoy muy pendiente y cuando me preguntan los recomiendo. Además, mi trabajo es decirle a mis pacientes y obviamente a ustedes en el momento en que decidan ser mis pacientes, qué es lo que yo uso y por qué. Bueno, me gusta este por esto, por esto y por esto. Es todo esto que estamos hablando, ¿no? Eso aplíquenlo a cualquier suplemento. Pero de verdad es muy importante que compartamos esa información. Y para eso, si te está gustando lo que has escuchado hasta ahora, lo encuentras útil, entonces también te voy a sugerir y te voy a pedir que lo compartas y que te suscribas para que podamos tener ese intercambio rico que es lo que de verdad ha hecho a esta comunidad crecer de una manera tan armónica, saludable y yo creo que tan respetuosa, que eso me encanta, porque no necesariamente porque opinemos cosas distintas significa que no podamos tener una relación de intercambio respetuosa donde cada quien tenga su opinión. No hay ningún problema con eso. El aceite de orégano, entonces, es una herramienta maravillosa, pero como todo en la salud natural, requiere conocimiento, prudencia y acompañamiento de un profesional que sepa, porque no existen soluciones mágicas, no existen verdades absolutas en la nutrición, ni en la ciencia, ni en la medicina. Tenemos que estar actualizándonos constantemente. Y hablando de que tenemos que trabajar con estrategia, tenemos que trabajar con muchas herramientas multidimensionales que nos ayuden a sanar desde la raíz. Recuerden que tenemos este manual que lo hice yo con mucho cariño para ti, que se llama Libérate, para de comer y empieza a vivir. Es un libro donde les enseño cómo hacer protocolos de desintoxicación, porque para sanar cualquier enfermedad es muy importante limpiar nuestros sistemas que ya tenemos de desintoxicación, pero que usualmente están atiborrados de tóxicos y de basura. Te voy a enseñar a recuperar tu mucosa intestinal y a poder vencer y dominar y erradicar la inflamación crónica sistémica. También aquí les enseño protocolos para que aprendan a regular las hormonas, no solamente estrógeno, progesterona, testosterona, pero la insulina, la tiroides. Y también aquí vamos a aprender a hacer ayuno intermitente de diferentes maneras. Les hablo del sueño, del ejercicio, de cómo incorporarlos en una vida saludable y hasta recetas les doy. Así que esto va a ser un acompañamiento excelente para tus suplementos, para tu aceite de orégano, para que puedas sanar tus problemas desde la raíz. Entonces, espero que te haya gustado este episodio de ¿Y ahora qué hago? Y recuerden que, como siempre les digo, la salud y la belleza comienzan en la mesa. Nos vemos en el próximo episodio.